ya sabe que aquí tenemos a lo mejor de lo mejor y déjeme saludar con mucho gusto a la mejor periodista que México tiene en estos momentos, a la querida Nancy Flores, corresponsal de Contralínea. Y hoy, en un momento en el que tenemos que una y otra vez insistir hasta el cansancio en que esa oposición, bueno, busca de alguna otra forma siempre un tema para capitalizar algún tipo de campaña que nunca tiene buen fin para ellos, que resulta siempre en un fracaso. Y pues en estos momentos nos referimos precisamente al caso de Infonavit. Saludo con mucho gusto a Nancy Flores. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida a Sin Censura. Hola, Toño. Buenas tardes a ti, a tu audiencia y también al equipo de producción. Pues hoy Nancy tiene una nota muy interesante ahí en Contralínea de cómo es que se ventila esa corrupción multimillonaria en Infonavit, ¿no? Desde el caso Telra hasta el caso Mapfre. Son tantos los casos alrededor, de hecho, de Infonavit. También es interesante el cuestionamiento, ¿no? De cómo es que esos que lucraron con Infonavit, que robaron a manos llenas, que como decía hace rato Jairo Calixto, hicieron un atraco en despoblado gracias a Infonavit, hoy se inventan que supuestamente con la reforma a este instituto van a quitarle el dinero a los trabajadores, el ahorro a los trabajadores, y que le van hasta quitar las casas a los trabajadores, como anunció por ahí Xóchitl Gálvez, imagínese usted. Esto, bueno, en todos los medios de comunicación corporativos lo llevan, de una reforma que efectivamente pues, lo que busca es acabar con estas estructuras terribles de corrupción, que en mi opinión pues se quedan cortos al no buscar que enfrente las consecuencias de sus actos los responsables de los atracos allí en Infonavit, pero que pues efectivamente está, no la reforma, sino el instituto repleto de irregularidades en sexenios anteriores, Nancy. Sí, Toño, mira, yo quisiera comenzar esta conversación contigo diciendo que es pues muy sintomático de la derecha, de la oligarquía, sobre todo, decir que a los pobres les gusta estirar la mano y que los gobiernos, tanto del presidente López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum, les gusta regalar el dinero a los pobres. Y esto es una premisa falsa y lo vamos a ver con el caso del Infonavit, pero también con el caso del FOBAPROA, que el día de ayer se cumplieron 30 años del llamado error de diciembre, atribuido pues a estos dos presidentes corruptos del pasado, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. ¿Y por qué es falsa esa premisa y por qué le surge y además la colocan en todas las corporaciones mediáticas? Pues justamente porque en realidad a quienes sí les gusta estirar la mano y que les regalen el dinero del pueblo, pues es precisamente a los empresarios y las empresarias corruptas y corruptos, incluidas transnacionales. No solo estamos hablando de empresas que digamos, se beneficiaron con las privatizaciones en estos sexenios desde Miguel de la Madrid, luego Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. No, sino con otras muchas formas en cómo han ido expoliando el dinero de los más humildes. Y pues decir que no solo es el caso de las privatizaciones, por supuesto también están casos de contrataciones irregulares, ¿no? Con sobrecostos, lo veíamos muy claramente en el sexenio pasado con temas como por ejemplo los hospitales, estos 9 hospitales que tenían un costo real de 6,000 millones de pesos y que habían cobrado más de 100,000 millones de pesos o que buscaban cobrar más de 100,000 millones de pesos. El tema de las cárceles, el tema del propio Infonavit son ejemplos de cómo a ellos sí les gusta estirar la mano. También todo el tema de las privatizaciones de los bancos, que ya lo decíamos, el asunto del FOBAPROA, que ayer se cumplieron 30 años pues de este mayor latrocinio que ha vivido el pueblo de México y que seguiremos viviendo hasta pues por lo menos 2042 que se acaban de pagar estas deudas que se socializaron. ¿Les gusta estirar la? At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way.
offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Porque todas las privatizaciones acabaron en desgracias como la del propio error de diciembre, rescates de aerolíneas, en fin, toda esta parte de cómo les gusta estirar la mano. Les gusta también los subsidios, recordar que en el caso, por ejemplo, de Kimberly Clark, Claudia X González Guajardo, pues no solo eran las concesiones de agua, sino sobre todo los subsidios también del CONACYT, toda la parte que tiene que ver con estas licencias, concesiones para casinos, concesiones para explotación de recursos naturales, concesiones para minería, en fin, eso es lo que les gusta y entonces ahora resulta que se le regala el dinero al pueblo, el dinero que es el pueblo, ¿no, hombre? O sea, faltaba más, ¿no? Todo esto lo traigo a colación porque en el caso del Infonavit lo que se roban es los recursos de los trabajadores, es decir, sus ahorros destinados a vivienda de interés social se lo han robado por todas las vías. Y tú decías estos casos, en el caso de Telra, pues un contrato que se firma en 2014, perdón, por 100 millones de pesos, tenía un plazo para cumplirlo de 2 años, no lo cumple, no hace la plataforma que le pidieron, una plataforma tecnológica, y en vez de sancionar a esta empresa, le pagan una indemnización de 5,000 millones de pesos mediante documentos presuntamente apócrifos, o por lo menos que hasta ahora pues no ha salido esta transnacional White and Case a decir si sí o no es su documento el que permitió este atraco. De esos 5,000 millones de pesos, digamos que el fondo de estos ahorros de los trabajadores ya recuperó 2,000 millones, pero todavía faltan 3,000 millones de pesos por recuperar. El caso Mapfre Tepeyac, esta aseguradora, le contratan un seguro que no necesitaban, también con dinero de los trabajadores, por más de 500 millones de pesos. Entonces, ¿a quién le gusta estirar la mano y recibir el dinero del pueblo? Pues a todas estas empresas corruptas, a estos empresarios corruptos, a estas transnacionales que explotan nuestros recursos naturales, el caso de las embotelladoras FEMSA, Coca-Cola, pues apropiándose del agua, ¿no? Por ejemplo, y pues ahora dicen que a los pobres son a los que les gusta estirar la mano. Muchos otros ejemplos de cómo estos empresarios y líderes sindicales pues se beneficiaron del Infonavit, el caso muy claro que expuso Octavio Romero Oropeza, el nuevo director general de este instituto, que es un instituto tripartita, pues es el hecho de quienes estaban representando a los trabajadores como la parte patronal y la parte gubernamental. ¿Qué pasaba con estos representantes? Bueno, que por cada asamblea es como si a ti, Toño, te requieren para una junta de sin censura, pues tú les dices, pues no asisto si no me pagan entre 60,000 y 90,000 pesos. Eso es lo que cobraba por ir a las asambleas. No puede ser, o sea, ¿quién en su sano juicio va a estar pagando esas cantidades solo por ir a una junta que es tu obligación porque tú eres representante o del sector empresarial o del sector laboral? Entonces, bueno, ese es otro ejemplo. Los sueldos, por supuesto, también estas direcciones que en realidad no hacían nada, son aviadores, no se les llamó así en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, pero claramente se trata de aviadores, pues cobrando la millonada, ¿no? Entre 2,5 y 3,5 millones de pesos anuales por no hacer nada. Bueno, otro ejemplo de cómo se apropian del dinero de los trabajadores, en este caso del fondo. Del fondo del Infonavit. ¿Y qué pasaba con los trabajadores ya en términos reales? Bueno, que su casa se vendía 2, 3, 4 veces, lo cual generó toda una red de complicidades, no solo entre trabajadores del propio Infonavit, sino también con notarios, todo lo que se dijo en esa conferencia.
¿Qué otra cosa pasaba? Bueno, pues toda esta desgracia de que las construcciones se hicieran en lugares no apropiados, ¿no? Sin servicios, sin ningún tipo de seguridad social ni de derechos humanos como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, que quedaran cercanos a los lugares donde la gente pues se tiene que desplazar sin comunicaciones, es decir, sin carreteras, sin transporte, y entonces ¿qué se convertían esas colonias? Pues en colonias abandonadas, pueblos abandonados. Eso está muy también identificado, donde se ubicaron todas estas construcciones que en realidad solo sirvieron para pues apropiarse del dinero, y decían que ahí estaban las casas, pero las casas son inservibles porque no había drenaje, no había agua potable, no había carreteras, en fin, todo lo que ya sabemos. ¿Y qué pasaba con el resto de los trabajadores que sí lograban obtener una casita? Bueno, que sus créditos se iban a las nubes, o sea, como lo que pasó durante el FOBAPRO. Y todo esto porque se les aplicaba intereses pues peores que incluso que los de la banca comercial, y se hacía impagable. Y entonces contrataron a despachos también por miles de millones de pesos, estos corruptos del Infonavit del pasado, y lo que hacían pues era quitarles la casa, y supuestamente el Infonavit los había contratado para recuperar esas viviendas porque ya no las pagaban las personas porque estaban ahogadas por la deuda, y resulta que el Infonavit no recuperó nada. Esas casas se las quedaron esos despachos y la gente quedó en la calle. Entonces, pues vamos viendo, Toño, de qué se trata toda esta falsedad de la información, desinformación que se distribuye por las grandes corporaciones mediáticas, que dicen que lo que está en riesgo son los trabajadores. Bueno, pues ya el colmo del cinismo, cuando tenemos claros ejemplos de cómo se dilapidó esa gran bolsa que se obtenía del propio trabajador y la propia trabajadora, otra vez en condiciones de explotación, porque recordar que esos recursos también salían de salarios muy deprimidos, porque los salarios en este país eran salarios de hambre, y no fue hasta que llegó el presidente López Obrador cuando el salario mínimo empezó a recuperar su capacidad de compra, digamos. Entonces, de lo poquito que pagaban en el pasado, además se hacían estos negocios corruptos, exprimiendo una vez más a la clase trabajadora, la clase oprimida, y justo por eso tenemos que tener claro y tenemos que tener conciencia de clase, de cómo estos opresores nunca van a conciliar sus intereses con los del pueblo. Eso lo tenemos que tener con mucha claridad y no olvidarlo, que no nos engañen a través de sus aparatos ideológicos de este sector económico, que es en lo que se ha convertido pues los propios corporaciones mediáticas, Toño. Y es que considero que la mayoría del público, la mayoría del pueblo de México, no se va con la finta ahora que ve, por ejemplo, a un Joaquín López Dóriga entrevistar a Luis Donaldo Colosio Jr., a decir, mira, es que es 1,000,000 de millones en lo que está comprometido en estos momentos en cuanto al Infonavit y lo que le podrían quitar a los trabajadores. Vamos, no se van con la finta con este tipo de personajes que nos han mentido durante tanto tiempo y que pues evidentemente están en otra de sus campañas, pero sí esta base que tienen y que le va aumentando una y otra vez al discurso de odio absoluto en cuanto a todo lo que tenga que ver con la izquierda, con lo progresista que ellos le llaman woke y de los zurdos de mierda y este tipo de tonterías. Y creo que esto provoca que se dé Nancy de alguna otra forma, pues, aunque sea, ¿no? Una llamita en esta intención que tiene, por ejemplo, que tienen personajes, por ejemplo, como Eduardo Verástegui, como el magnate Barbaján, Ricardo Salinas Pliego, de establecer una verdadera batalla cultural, decir, es que, a ver, ya perdimos en esto, perdimos con lo de la reforma judicial, y con eso nos quitaron nuestras instituciones, porque ese es el discurso que maneja, ¿no? Por ejemplo. Perdimos con lo del Infonavit y con esto
el gobierno se apropia de algo que es tan importante para los trabajadores. Y le van aumentando y aumentando, y tal vez en algún momento podrán utilizar todo este discurso para aún más golpeteo. Aunque insisto, ¿no? Ahora no les está saliendo muy bien, no les ha salido para nada bien. Ayer daban a conocer cómo es que efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 76%, de acuerdo a esta encuesta de ENCOL para el periódico español El País. 76% de aprobación. O sea, estamos hablando ya, si lo redondeamos, de 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas apoyan a la presidenta de México. ¿Qué opinas de esto, Nancy? Sí, mira, Toño, dos cosas. Primero, sí es verdad que la gente está muy avispada, que tenemos una revolución de las conciencias y que eso, pues de alguna manera se generó justamente por esta estigmatización de la desinformación, de la mentira que se dispersa en los medios y que se ubicó perfectamente bien a quienes son los dispersores de la mentira, a los que generan posverdad, que es esta manipulación de la realidad de forma arbitraria, de forma, digamos, intencional, pues para sus propios intereses. Eso sí existe. El problema que yo veo es justamente que ya no se les hace un señalamiento público. Al contrario, se les está de alguna manera recuperando el nombre, porque cuando tú no haces un señalamiento público, envías un mensaje muy confuso a la sociedad, a los pueblos. Entonces pasamos de un señalamiento directo donde se ubicaba quién era el mentiroso y qué era la mentira que estaba dispersando o quién era la mentirosa. Y este cambio fue brutal entre el sexenio del presidente López Obrador y el sexenio de la presidenta Sheinbaum. Me parece a mí que el detector de mentiras no está cumpliendo su función y eso es una crítica que yo tengo, porque los mensajes confusos te llevan después a no comprender exactamente quién dice la verdad, quién no dice la verdad y en alguna manera regresar este aparato de manipulación a un estatus que ya había perdido. Y eso, descafeinar esa sección y ya no hacer lo que hacía Ana Elizabeth García Vilchis, que era señalar puntualmente, pues con nombre y apellido, y me refiero a personas físicas y a personas morales, es decir, tanto a las corporaciones mediáticas como a las personas físicas que dispersaban la mentira, pues ya no se fija en el imaginario colectivo quienes están construyendo esas mentiras. Y mira, yo te voy a leer una frase que en su momento la planteó la ya fallecida historiadora y filósofa alemana Hannah Arendt. Y es muy importante para comprender por qué la revolución de las conciencias necesita mensajes claros, no confusos. Y ella decía, mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Es decir, no necesariamente las corporaciones mediáticas y estos dispersores de mentiras buscan en este momento convencerte, sino de tanta mentira que llega a un punto en el que la gente va a decir, pues ya no sé qué es verdad, porque ya no hay un aparato que me esté ayudando a revisar perfectamente qué es lo que es mentira. ¿Y qué pasa con este detector que puso la doctora Sheinbaum en su conferencia? Pues que lo único que se te graba, y te lo voy a decir con toda honestidad, es la palabra mentira. O sea, cada vez que desmiente algo, lo único que se te fija en el cerebro es esta forma de decirlo, mentira. Bueno, pues eso no ayuda a nadie.
Y más si lo vas escuchando, si no vas viendo, como ya no les ponen nombre y apellido y lo dejan todo a la imagen, pues ya no sabes identificarlos. Por ejemplo, el día de ayer, uno de los desmentidos era a Salvador Camarena, este personaje que ahora creo que escribe para El Financiero y que también habló del Infonavit con mentiras, ¿no? Es un personaje que viene de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, aliado de Claudio X González Guajardo, y si tú no lo ubicas físicamente y si te pasan la imagen en 3 segundos o si tú vas escuchando la conferencia porque pues no tienes tiempo de estar observándola, pues ya no te enteraste, o sea, no te enteraste quién es el dispersor de mentiras y a la gente se le olvida, o sea, no lo identifica. Perdón que te interrumpa, tienes toda la razón. Cuando lo hacía García Vilchis, era una exposición humana. Creo que deshumanizaron ese quién es quién de las mentiras de la semana. Y era una persona la que llegaba a decir, a ver, Carlos Loret de Mola, el pseudoperiodista, mejor conocido como Lord Montajes, hizo esto y aquello, y después tuvimos a Carlos Alarraqui mintiendo en esto, y los exhibían, ponían los bytes. Ahora está completamente deshumanizado en un video que efectivamente, pues, solamente tiene eso, ¿no? Mentira, que no sé qué, no sé cuánto. Mentira, sí, bueno, preséntanos datos duros, preséntanos los bytes, dinos quién está mintiendo. No te quedes con la pura mentira que dieron, sino tenemos que saber quiénes son los medios que están mintiendo. Perdón que te haya interrumpido, pero me di cuenta exactamente de lo mismo, Nancy. Sí, totalmente. Entonces, o sea, lo que debemos de ver es que, por supuesto, van a manipular a un sector en este momento. Pero más allá de eso, están escribiendo la historia. La historia después se va a contar con esas corporaciones mediáticas mentirosas y van a decir, esto fue la dictadura. Eso es lo que están escribiendo hacia el futuro. Y si no hay una contraparte que diga, aquí hay otros datos, pues nunca vamos a conocer esos otros datos. Y también el hecho de que haya medios independientes, pues no alcanza a llegar a toda esa población, y de ahí la importancia de la revolución de las conciencias que tuvo la propia conferencia matutina. El presidente López Obrador también muchas veces decía con nombre y apellido, fulano, fulana, tal medio, tal corporación mediática. Entonces eso se perdió, Toño, y yo creo que eso se debe de recuperar por el bien de esta revolución de las conciencias, si no, las repercusiones los vamos a ver pronto. No creas que van a pasar sexenios, ¿no? Es muy probablemente que al acabar este sexenio de la presidenta Sheinbaum ya haya algún tipo de repercusión por no haber aprovechado esta oportunidad que ya estaba instalada, pues en la cobertura, pues en la forma de hacer este tipo de comunicación y de sobre todo tener esta oportunidad de romper las manipulaciones y de romper las campañas de guerra sucia y propaganda negra. Te extrañamos, Ana Elizabeth García Vilchis, te extrañamos. Querida Nancy, yo quiero agradecerte por este análisis tan interesante. Qué bueno que podemos dar esta reflexión y para que usted vea, nosotros podemos en todo caso como periodistas tener alguna afinidad y reconocer algún triunfo precisamente de la Cuarta Transformación o de algún gobierno, por supuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso sentir admiración por ella, pero hay cosas que tenemos que cuestionar por ahí, como hace rato cuestionamos también lo de las calles estas de Tultitlán, ya lo seguiremos platicando por ahí. Y bueno, pues de eso se trata el periodismo. Le pido que nos tenga por favor paciencia. Y a ti, Nancy, te pido por favor que además nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que vean y busquen a Contralínea. Muchas gracias, Toño. Pues a diferencia de Sin Censura, nosotros en Contralínea sí nos vamos a tomar unas vacaciones, vamos a volver a nuestro programa el 7 de enero. No sabemos si no, entonces, Sin Censura no sabemos, siempre pasa al mismo momento. Vamos a por ahí no sabemos qué va a pasar la próxima. Bueno, yo lo decía porque justo había escuchado a Paco Cruz decir que no iban a descansar y yo dije, bueno. Cuando digo Paco dije, ¿a poco Paco? Así me quedé así de, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros vamos a regresar a nuestro programa el 7 de enero y es de 10 a 12. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Contralínea.
y también de Facebook, también nos encuentran como Contralínea, en Twitter estamos, bueno, ahora X, estamos como @Contralínea, y a mí me encuentran en la red social X como @Nancy_Contra. Como siempre, Toño, un gusto platicar con la audiencia de Sin Censura, contigo, por supuesto le mando un abrazo a Vicente y también a todo el equipo de producción, especialmente a Ceci. Les deseo felices fiestas a todas y a todos, también a la audiencia, por supuesto. Muy felices fiestas, querida Nancy. Muchas gracias por todo y pues aquí estamos luchando por esa verdad con justicia junto con ustedes ahí en Contralínea, y te mando un abrazo a todos los compañeros ahí en Contralínea, querida Nancy. Muchas gracias, hasta luego. Mire, por cierto, me dicen por ahí que a lo que se refería Paco es que sí vamos a trabajar la próxima semana, pero no está claro qué va a pasar con el día de la Navidad y el día de la víspera de la Navidad y la Navidad, ¿no? Entonces, ya le estaremos informando. Debe que aquí todo, pues todo depende de lo que diga el público. La doctora Claudia Sheinbaum no va a trabajar esos días, no va a haber mañanera ni 24 ni 25, ya lo dio a conocer hoy, a una pregunta expresa que hizo Juan Hernández del diario Basta. Bueno, ya le estaremos informando la próxima semana, pero el lunes sí estamos aquí, no se preocupe, el lunes sí aquí estaremos con mucho gusto como siempre, al pie del cañón con toda la información. Déjenme presentar